Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción de salud realizado, ¿cierto?, por el equipo de Hospital Digital y que está dirigido a todo el público. Mi nombre es Eva Guzmán y les cuento que este lunes 23 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Melanoma. Y es por esto que durante esta edición estaremos conociendo todos los detalles para evitar y prevenir este peligroso tipo de cáncer que afecta, ¿cierto?, a la piel y que aproximadamente a más de 800 chilenas y chilenos cada año y que cada vez tiene más incidencia en nuestra población. Para eso justamente hoy vamos a conversar sobre esta temática con la doctora Tatiana Rivero. Bienvenida, doctora. Ya nos habíamos visto, habíamos tenido el gusto de conversar con usted también en otras ediciones de Hablemos de Salud, así que gracias por acompañarnos hoy. La doctora Tatiana es médico dermatólogo de la Universidad de Chile y además profesora asistente adjunta de la Universidad del Desarrollo en esta área y es miembro, entre otras cosas, ¿cierto?, de las instituciones de la Sociedad Chilena de Dermatología y Venerología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar hoy día nuevamente con nosotros en esta nueva edición de Hablemos de Salud. Y antes de entrar de lleno ya en la conversación con usted, les recordamos a todos a quienes se van conectando que el chat ya está disponible para que nos envíen sus preguntas y comentarios, los cuales serán respondidos por la doctora al final, cierto, de nuestra conversación con ella y de lo que ella también nos va a comentar y a mostrar también en esta conversación. Gracias, doctora. Ahora sí, bienvenida, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos a nosotros como Sociedad de Dermatología y a través mío de enseñarles a la mayor cantidad de personas cómo cuidarse y cómo prevenir las enfermedades graves de la piel como es el melanoma. Así es, doctora, y precisamente, ¿cierto?, como usted decía, de la posibilidad de enseñarnos y hablarnos sobre este tema que es tan importante para partir, ¿cierto?, ¿qué es el melanoma? Y sabiendo, ¿cierto?, que existen distintos tipos de cáncer de la piel y que no todos son malignos o como el melanoma. Mira, el melanoma hay varios tipos de cánceres de la piel. La piel es como una muralla de ladrillos, así, para que uno se la imagine. Y cada X números de ladrillos en la base hay una célula que se llama melanocito, que es como un pulpo que produce melanina, que es el pigmento natural de la piel, y a través de sus tentáculos, como un pulpo, se los pasa a estas células que son ladrillos. Dependiendo de qué tan seguidos están los melanocitos y qué calidad de melanina y qué cantidad de melanina producen, es el color de la piel de cada persona. Hay distintos cánceres de la piel. El más frecuente es aquel que se produce de las células ladrillo propiamente tal, de los queratinocitos, y esos pueden ser dos tipos de cáncer de piel que se llaman espinocelular o vasocelular. Son los más frecuentes que existen en la población, tan frecuentes que 1 de cada 3 australianos va a tener a lo menos uno en su vida. En nuestro país también son los más frecuentes. Y los que son menos frecuentes, pero son los más letales, los más malignos, son los melanocitos, que derivan de las células que producen el pigmento de la piel. Por eso se llaman melanocitos, y son los melanomas. ¿Ya? Estos son los melanomas. Su incidencia ha ido aumentando en todo el mundo y son altamente mortales si uno no los detecta a tiempo. Por eso es tan importante aprender del tema. Sí, es, doctora, como decíamos anteriormente, cierto, el dato de 800, cierto, casos entre chilenas y chilenos en la incidencia de este tipo de cáncer. ¿Cuáles son principalmente, doctora, las señales de alarma que debemos tener todos, cierto, frente a este tipo de cáncer en la piel? ¿Cómo aprender a identificar, cierto, estos signos que finalmente nos debieran llevar a consultar o advertir, cierto, que hay ya algún problema en la piel? Mira, el melanoma, uno tiene varios lunares en la piel. Cuando te miras al espejo, uno se mira, tiene que ver algún lunar que sea distinto del resto. Llama la atención con respecto al resto. Normalmente las personas tienen todos sus lunares de un tono determinado. Si es una persona de tez más clara, tiene los lunares más claritos, más rosados, café clarito, y son todos café, en el rango del café, más claro, menos claro. Aquellos que de repente cambian y se ve un lunar más azul o más gris que el resto, hay que llamar la atención. Las personas que tienen la tez más oscura normalmente tienen todos sus lunares bien oscuros,
pero alguno que sea distinto del resto se debe llamar la atención. O sea, un lunar que sea el patito feo del resto, uno. Un lunar que sea nuevo, que aparezca de grande, porque la gente nace sin lunares, solamente un 10% de los recién nacidos vivos tienen marcas al nacer. Los lunares, según la herencia, se van adquiriendo durante la época escolar, hasta el final de la adolescencia. De grande, la gente no debiera tener lunares nuevos, normalmente. Le aparecen manchas de sol, que la gente llama manchas de la edad, pero en realidad son el sol que ha ido acumulando. O sea, fijarse cuando uno tiene un lunar nuevo. Y de los lunares que uno tiene, que pueden cambiar, alguno que crezca, que duela, que cambie de color. Y de los lunares hay que fijarse, cada uno de ellos tiene que ser parejos. Los lunares deben ser parejitos. No tener ejes irregulares, cuando son asimétricos en sus ejes, cuando tienen bordes irregulares, como que empiezan a crecer y a tirar patitas para los lados, cuando tienen colores distintos dentro del lunar, cuando son más grandes que 6 milímetros, que es el tamaño de la goma de borrar de un lápiz grafito. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando los lunares tienen color irregular, margen irregular, o son de diámetros muy grandes o que crezcan, quiere decir que esos lunares tienen células que están creciendo a distinta velocidad de las otras y teóricamente se podrían malignizar. Por eso es importante hacer ojo. El A de asimétrico, el B de bordes irregulares, el C de color irregular, que sean más grandes de un diámetro mayor o que evolucionen. Un lunar que uno ya lo conocía, que cambió, empezó a doler, empezó a picar, empezó a sangrar. Ahí yo debería consultar a un especialista. Doctora, sí. Perdón, sigue, dime nomás. No, que le iba a preguntar si este tipo de lunares crece en algún lugar específico del cuerpo o puede aparecer en cualquier parte. Puede aparecer en cualquier parte, por eso es importante que la gente se revise su piel. Le puede aparecer en el cuero cabelludo, le puede aparecer detrás de las orejas mismas, en las palmas, en las plantas de los pies, en cualquier parte del cuerpo, en las axilas, en las uñas, mirar si aparecen líneas en las uñas, manchas en las uñas, y también en la mucosa, adentro de la boca, en los ojos, adentro de los párpados por dentro, en la mucosa genital. Es muy importante que las personas revisen a los que quieren, para que les vean su cabecita, para que les vean la zona, que las personas no se pueden revisar. En cualquier parte del cuerpo puede aparecer un melanoma. Importante lo que usted nos ha señalado, doctora. ¿Existen personas que sean más propensas a desarrollar este tipo de cáncer? Pensando, ¿cierto?, que muchas veces hay algunos tipos de cáncer que tienen que ver, ¿cierto?, con la genética, con la herencia, o este tipo de cáncer es absolutamente independiente, ¿cierto?, de lo genético. No. El melanoma sí tiene un factor genético que es importante, o sea, hay varios factores del melanoma. Primero el genético, o sea, hay una historia personal de haber tenido el paciente que tiene melanoma, tiene más riesgo de tener un nuevo melanoma. Aquellos que son familiares directos de una persona con melanoma, por ejemplo, los hermanos o los hijos, los padres de este paciente tienen más riesgo de tener melanoma, porque hay genes que están asociados al melanoma, que no se los voy a nombrar ahora, pero hay unos que son específicos que se pueden determinar. Cuando una persona muy joven desarrolla un melanoma y desarrolla un segundo melanoma, se pueden determinar si son portadores de estos genes que son proclives a tener la enfermedad. Por lo tanto, es importante tener el antecedente familiar y cada vez que a una persona le diagnostican un melanoma, que los familiares que se revisen sus hijos, sus hermanos y sus padres. Eso es muy importante porque el factor genético ya hay varios genes que están determinados que sí favorecen la aparición de este tumor. Segundo, hay factores que se llaman fenotípicos, es decir, cómo la persona se ve. La gente de piel clara, de ojos claros, de pelo claro, tienen más riesgo. Sin embargo, todas las personas de todos los colores de piel y todos los colores de ojos pueden tener melanoma si tienen más de 50 lunares en su cuerpo. Eso también es un índice. Y si aquellos lunares son más irregulares en general. Y aquellos que nacen con un lunar gigante. Hay personas que de nacimiento tienen lunares que abarcan gran parte de una extremidad o una mitad del pecho o una mitad del abdomen. Esas personas tienen también más riesgo. Y hay riesgos adquiridos. Los riesgos adquiridos, los más importantes, y es aquí donde va el juego de la prevención, son las quemaduras solares en la niñez o en la adolescencia.
Un niño que tiene quemaduras con ampolla, más de una vez duplica su riesgo de cáncer de piel, de melanoma durante la vida adulta. Y un adolescente que se ha quemado más de 5 veces con ampolla, muchas veces lo triplica. Por eso que es muy importante. También el uso de camas solares. Los usuarios de camas solares antes de los 30 años triplican su riesgo de cáncer, de melanoma adquirido. Por eso que se debe evitar el uso de camas solares. Las personas que son inmunodeprimidas, aquellas que han sido trasplantadas, aquellos que están en tratamiento por inmunosupresores, por enfermedades autoinmunes, por enfermedades de algún tipo que les necesitan usar inmunosupresores. Y los pacientes que han tenido radioterapia. Son todos pacientes que son personas que tienen que tener un control periódico con un especialista para revisar la piel de pie a cabeza, permanentemente. Doctora, usted mencionaba el tema de los niños. ¿Es posible que los niños puedan desarrollar melanoma o es un factor de riesgo solamente en la niñez y que se puede desarrollar en la adultez, como usted decía? Y lo otro, en aquellos casos, ¿cierto?, donde el factor genético, decía usted, que es predominante, ¿hay algún tipo de prevención que puedan realizar las personas, ¿cierto?, que ya, como usted mencionaba anteriormente, han tenido familiares, ¿cierto?, directos con este tipo de cáncer? Sí, miren, en los niños se puede ver melanoma también. Es muy poco frecuente, pero se puede ver. Y los tumores, los melanomas en los niños se ven distintos que en los adultos. Muchas veces no son una mancha café de distinto color, sino que son una mancha rojiza, levantada así como gordita, como un bultito rojo, violeta, o un bultito que sea café rojizo. Muchas veces tienen síntomas los niños, o sea, alerta cuando les salen, como les digo, los niños nacen sin lunares y los lunares van saliendo paulatinamente durante la época escolar. Si de repente le aparecen muchos lunares, hay que consultar. Y si le aparecen lunares que a los niños les duelan, también es muy importante consultar. ¿Y cómo uno puede prevenir el melanoma? Sí se puede prevenir. Se puede prevenir de varias formas. Primero que nada, cuidándose del sol. Eso es muy importante. Uno debe evitar el sol del mediodía, porque esa es la época del día, el minuto donde más se concentran los rayos que son de mayor poder y por lo tanto aquellos que más producen daño en el ADN, en la información genética de las células. Y eso es al mediodía, cercano a las 12, cuando el sol está lo más vertical sobre la Tierra. Cuando yo proyecto sobre el suelo una sombra corta, mi riesgo de daño y de quemadura solar es más alto. Segundo, buscando siempre la sombra de un árbol, de un quitasol, la sombra de un techo, siempre buscar la sombra. Tercero, siempre usar ropa adecuada, polera con cuello redondo, manga por lo menos al codo, de algodón de trama gruesa y ojalá de color oscuro para que no deje pasar la radiación ultravioleta. Lentes, sombrero. Y en las zonas inevitablemente expuestas, en la cara, en los brazos, usar protector solar que tenga amplio espectro, es decir, que diga que protege contra todo el rango de la radiación ultravioleta. La A, que produce el daño profundo, y la B, que es la que produce la quemadura solar. Y repetirlo cada 3 horas, que es el tiempo que se agota este producto. Siempre hacerse un autoexamen, revisarse su piel. Y eso es muy importante. Así es, doctora. Hay personas, ¿cierto?, que muchas veces cuando encuentran algún tipo de lunar extraño en la piel que pica, que molesta, ¿se pueden sacar esos lunares con algún producto cosmético o eso está absolutamente contraindicado y siempre consultar con un especialista? Miren, los productos cosméticos, algunos de ellos, y principalmente los indicados por los especialistas, eliminan las manchas café de la edad, o las que la gente llama paños, que son esas manchas café que aparecen con el embarazo, que son zonas de la piel que se oscurecen. Eso se pueden eliminar con los cosméticos, pero toda lesión pigmentada que sea asintomática o que sea levantada, se debe consultar a un especialista porque se tiene que extirpar si el especialista considera que es necesario sacarla.
y se tiene que mandar a biopsia, se tiene que estudiar y el anatomopatólogo debe ver hacer el diagnóstico de un melanoma. Perfecto. Para aquellas personas que ya han sido diagnosticadas ya con un melanoma, ¿qué opciones hoy día de tratamiento existen a nivel, cierto, del sistema público y también, digamos, del privado, doctora? ¿Cuáles son las posibilidades que hoy día, cierto, se pueden encontrar de tanto de diagnóstico y de tratamiento para este tipo de melanoma? Mire, lo primero que nada es que las personas debieran tener un buen diagnóstico, que eso es fundamental. O sea, cuando las personas, un médico general considera que una lesión puede ser sospechosa de melanoma, la tiene que mandar a un dermatólogo. El dermatólogo la evalúa no solamente a ojo desnudo, sino que con un aparato que se llama dermatoscopio, que es como un microscopio en vivo, que permite agrandar la lesión. Y eso nos da orientación en la distribución del pigmento, las características del pigmento, la posible profundidad del pigmento. Hay patrones, vale decir, hay signos que uno ve, como se puede ver un tejido, por ejemplo, que uno dice, esto es lo más probable que se trate de un lunar bueno, esto es lo más probable que se trate de un lunar que puede ser sospechoso. Y al ver eso en el dermatoscopio, uno dice, este lunar lo tengo que sacar, y se tiene que sacar completo, y completo se tiene que mandar al anatomopatólogo. Completo quiere decir no afeitarlo y quemar, no sacarlo con nitrógeno líquido, solamente con cirugía y completito. Y el anatomopatólogo nos va a decir, esto es un melanoma, y al mismo, como si uno se imaginara como una naranja, él nos va a decir qué tan profundo en la cáscara o hasta la pulpa de la naranja está el melanoma, porque eso depende de su capacidad de ser curado, de ser sanado completamente. Cuando nosotros detectamos a tiempo un melanoma, podemos sacarlo justo cuando está en la parte naranja de la naranja, para que uno tenga una idea. Y eso se llama melanoma in situ, vale decir, en el espesor de la propia piel. Y ese melanoma es totalmente curable. Esa persona se lo sacó y se mejoró de ese melanoma. Si está un poquito más abajo, en la parte blanca de la naranja, pero en la parte de más arriba, esos tienen posibilidades igual de curarse. Y cuando son más profundos, la persona tiene que ir a lo que se llama la etapificación. Es decir, yo tengo que saber si esta enfermedad sigue solo en la piel, se ha ido a los ganglios o se ha ido al resto del cuerpo. Ha puesto lo que se llaman metástasis. Es decir, estas células malignas se han disparado a través del torrente sanguíneo o de las fibras nerviosas a otros órganos. Y para eso es importante la biopsia, por eso es tan importante el correcto diagnóstico, y eso lo tiene que hacer un dermatólogo, que sabe sacar una buena muestra y la manda al especialista, al patólogo especialista. Una vez cuando los lunares o los melanomas son más profundos y la cirugía ya no basta, se pueden hacer terapias que se llaman, que ayudan a esto. Uno es la inmunoterapia, es decir, son medicamentos que refuerzan el sistema inmunológico de la persona para que la propia persona se defienda contra las células malignas. Y los otros, los más modernos, que también están disponibles a todo nivel en nuestro país, tanto público como privado, son las terapias target o terapias blanco, que se llaman biológicos, y que son medicamentos que se inyectan y que bloquean la multiplicación de estas células malignas, cosa de que se queden ahí nomás, que no sigan avanzando. ¿Qué permiten estos tratamientos más modernos? Que el melanoma tenga mejor sobrevida a los 5 años, que no se mueran todos los pacientes a los 5 años, sino que mejoran su sobrevida. Porque ustedes tienen que pensar que un melanoma que está solo en la piel y es delgadito, tiene un 100% de sobrevida a 5 años. Cuando está en los ganglios, puede tener un 68% de sobrevida. Y si se ha ido a otros territorios, solamente un 30%. Y estas terapias modernas permiten que las personas sigan estando vivas a los 5 años, muchos de ellos siguen estando vivos más años. Por eso es importante el diagnóstico correcto y la etapificación, es decir, ver en qué lugar está la enfermedad y buscar las alternativas terapéuticas más adecuadas para cada uno. Doctora, la edad en la que se presenta el melanoma es importante, es determinante a la hora de la etapificación o de
de proyectar, ¿cierto?, la sobrevivencia en estos casos, o Más de que la la edad, gravedad del melanoma. mire, más que la edad, normalmente la edad promedio del diagnóstico de melanoma, tanto en Chile como en otros países, es los 57 años. Es decir, a esa edad, en promedio, se diagnostican la gran mayoría de los pacientes. En general, las mujeres entre los 25 y los 40 años tienen más veces melanoma que los hombres, pero después de los 75 años, los hombres tienen casi 3 veces más riesgo que las mujeres de tener melanoma. Ahora, lo más importante en el momento del diagnóstico es el grosor de la lesión, si invaden o no invaden los tejidos, los vasos sanguíneos, si invaden o no invaden los nervios, si el porcentaje de células en multiplicación es muy alta. Esas son cosas importantes. Ahora, un paciente que se le diagnostica melanoma a muy corta edad, por ejemplo a los 30, a los 20 años, porque también hay melanoma, hay gente muy joven, y ustedes tienen que pensar que es la segunda causa de muerte en Estados Unidos después de los accidentes en los menores de 30 años, porque es muy mortal si no se pilla a tiempo. Entonces, es importante porque esas personas que tienen un melanoma diagnosticado muy joven son personas que se tienen que cuidar muchísimo más durante la vida y que determinan que, si es posible, se le haga un estudio genético. Sí. Importantísimo, doctora. Nos han llegado preguntas a través del chat para conversarlas con ustedes y nos preguntan si soy una persona con muchos lunares, ¿debería consultar periódicamente a un dermatólogo una vez al año? Pregunta. Sí, lo ideal es que uno se consulte una vez al año. Y la gente que tiene antecedentes personales o familiares de tener una familiar con melanoma cada 6 meses. Y uno mismo revisarse su piel periódicamente delante de un espejo. Perfecto. Tengo otra pregunta que nos dice, se está publicando en un programa de alta audiencia, emisora radial, dice un producto que se llama Luna Ross, y directamente se dice que es para tratar ese lunar molesto en tu propia casa. Hablan que es de tecnología holandesa y recomendado por dermatólogos. Imagino que esto no es así. ¿De qué manera la Xochidermo en Misal, cierto, puede intervenir en esa peligrosa publicidad? Sí, de hecho eso no es así y en eso está abocada la sociedad hoy en día, tratando de buscar las fuentes y diciendo que en realidad es imposible que una lesión que sean células pigmentadas propiamente tal se puedan sacar. Sí, efectivamente. Sí, en eso se está trabajando. Entonces, efectivamente, no hay, cierto, que intervenir este tipo, cierto, de lunares en la casa de Nunca, ninguna forma. de ninguna forma. No, de ninguna forma. Incluso hay personas que tienen esos como lunarcitos de carne en el cuello se amarran un pelo de caballo, se amarran un pelo para matarlo. Eso también pueden producir complicaciones porque se infectan, porque se irritan. Entonces, nada, no tienen que hacerse eso. Perfecto, doctora. Doctora, quisiera agregar algo más, reiterar alguna idea, recomendación, ¿cierto? Para aquellos que se han ido conectando, ¿cierto? Ya en este último periodo de la conversación y que probablemente no alcanzaron a escuchar, ¿cierto? Las recomendaciones o la prevención, que es muy importante para este tipo de melanomas. Y además, ¿cierto? Usted nos va a compartir un video también que le cedo el espacio para que usted lo pueda realizar. Sí, lo que más me interesa es que las personas, el melanoma es el único, o sea, los cánceres de piel en general son los únicos cánceres que se pueden ver. Por eso me interesa mucho que las personas aprendan a revisarse su piel, a hacerse el autoexamen, porque cualquier lunar nuevo que aparezca, herida que no mejore o bulto nuevo que aparezca, uno lo tiene que saber detectar y la única manera de hacerlo es conocer su cuerpo. Si uno sabe los lunares que tiene y dónde están, puede detectar algo nuevo que uno tenga. Por eso me interesa que todos aprendan a hacer lo que se llama el autoexamen. Y es muy sencillo y es cortito, no se demoran mucho, no van a llegar tarde al trabajo, lo pueden hacer un día domingo. Así que me interesaría compartir esto con ustedes. Ahí sí, doctor.
Eso es lo que les quería contar, para que cada uno sepa y se ayude, que se acuerde de revisarse uno mismo y de revisar a los que quiere. Si cada cierto tiempo tú miras a tus hijos, miras a tu marido, le miras el cuero cabelludo, le miras la espalda, lo revisas, le dices, oye, esto parece distinto, ¿por qué no consultamos? Es muy importante. Así es, doctora. Me quedo con una frase que decía ahí que el melanoma, ¿cierto?, es el único cáncer que se ve, ¿cierto? Y que podemos prevenirlo. Así que Tal cual. muchas gracias, doctora. Le agradecemos enormemente, ¿cierto?, por enseñarnos, compartir con nosotros hoy día todas, ¿cierto?, estas cosas que son muy importantes para prevenir, ¿cierto?, este tipo de cáncer. Y como bien decía usted, que es muy prevenible, y compartir con nosotros este video, ¿cierto?, sobre el autoexamen también, que, ¿cierto?, va a quedar también dentro de la presentación que usted nos ha hecho el día de hoy. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias también a todos a quienes se han conectado el día de hoy y que nos han hecho llegar sus preguntas, sus consultas, y también, ¿cierto?, que han podido aclarar dudas con la doctora Tatiana Riveros, que nos acompañó el día de hoy. Agradecemos, ¿cierto?, a todos los que se conectaron, y como siempre el video de esta entrevista con la doctora estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube, cuyo link está en pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y nos conozcan y puedan, ¿cierto?, acceder a todos nuestros contenidos. Y los esperamos, como siempre, el próximo martes en este mismo horario con una nueva edición de Hablemos de Salud. Gracias, doctora, que tenga buena tarde. Un gusto haberla visto nuevamente. Chao, cuídense todos. Gracias, que esté bien. Chao, chao. Chao.